rápido. Vamos a hablar de deuda, vamos a hablar de bonistas, vamos a hablar con el gobernador Jorge Capitanich de Chaco. Lo quería saludar a la mesa, pero me dicen de producción que rápidamente tenemos que encarar el tema. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? ¿Qué tal? Pero muy bien, un gusto saludarte. Gracias por venir, en serio. Al contrario. Bueno, hablamos un poco de deuda. Si puedo ir poniendo los paños, Jorge, de BlackRock, cómo llegó a la Argentina. BlackRock es uno de los principales fondos de inversión, entre comillas. Maneja, escuchá los activos que maneja, 6,3 billones de dólares. Es algo así como, no sé, 10, 12 veces el PBI de la República Argentina, porque hablamos del Fondo Monetario Internacional, pero ahora hay que negociar con estos tipos también, y después mostrar a Jorge cómo vinieron a la Argentina, cómo se abrazaron con Macri, cómo entraron a la empresa de Macri, que es Pampa Energía, cómo están también dentro de la energía estos muchachos. Llegaba a la Argentina de esa manera y así lo recibía el presidente. Son tipos que son más poderosos que nuestro país. O sea, el tipo que está ahí, el que está viendo en pantalla con Macri, es más poderoso 12 veces más que el presidente. ¿Sí? Bueno, después vamos viendo los paños mientras va hablando Jorge también. ¿Cómo estamos, Jorge? Bueno, a ver, la deuda es un condicionante severo para el desenvolvimiento de la República Argentina. Lo afirmó categóricamente el presidente, el ministro de Economía, pero el Fondo Monetario Internacional nos exime de comentario alguno, porque dice la deuda es insostenible. Obviamente un flujo de vencimientos de servicio de capital e interés de la magnitud que tiene la Argentina es absolutamente impagable, y eso retrasa y demora cualquier perspectiva cierta de crecimiento sustentable. Ahora, ¿qué es lo que qué hicieron? Porque este es un combo, lo que hicieron es un combo realmente alevoso. Primero, generar un mecanismo de arreglo rápido con los fondos buitres, cuando nosotros habíamos hecho una negociación y una estrategia de negociación defendiendo el interés nacional. Argentina había tenido casi una consolidación de cerca de 100.000 millones de dólares y un nivel de adhesión de 92,4%, 92,6%, entre dos canjes, 2005 y 2010. Y la verdad que había logrado una reducción abrupta de deuda, casi del 70%, 76%. Entonces, eso fue un alivio, porque esa plata se destinó a energía, a vivienda, a generación de empleo, a recuperación de la actividad económica, con crecimiento muy fuerte desde el año 2003, 2007 y 2011, y obviamente después no se pudo sostener en el tiempo, pero la verdad que lo que se hizo fue extraordinario. Ahora, ¿qué hicieron estos personajes? Por un lado, lograron a través del mecanismo de carry trade traer pesos, convertirlos, traer dólares, convertirlos en pesos, establecer un acuerdo no explícito de un tipo de cambio determinado, altísimas tasas de interés, o sea, traían dólares, lo convertían en pesos. A través de operaciones de mercado del Banco Central, claro, tasa de interés altísima, después convertían nuevamente pesos en dólares y sacaban la plata afuera. Eso fue una estafa para la Argentina. ¿Cuántas guitas se fumaron así? Y hay múltiples cálculos, pero son 80.000 millones de dólares como mínimo. A mí, vos sabés que me llama la atención. Esto es terrible, porque parte de esos fondos quedaron acá en el corralito después cuando se produce la media devaluación post primarias, pero también es cierto que después recurrieron al Fondo Monetario Internacional, y es objetivamente cierto que fue un endeudamiento que no sirvió para tener más rutas, que no sirvió para tener más energía, que no sirvió para tener más desarrollo, más empleo y mejor calidad educativa. Sirvió para una fuga alevosa de capitales en donde están vinculados fondos del exterior con los funcionarios cómplices del Estado Nacional. Y la complicidad de la gente ahí viene por esto de que pedía que no haya más cepo. Claro, no hubo más cepo, pero pasó esta circunstancia, se aprovecharon los ricos. Pero hay una cosa más. En Francia, vos sabés que los chalecos amarillos salieron porque uno de los fondos de inversión lo que hizo era quedarse con la vivienda de la gente y entonces entrar en el mercado de alquileres. Cuando intentaron regular el mercado de alquileres, entraron los chalecos amarillos a la casa central de BlackRock e hicieron eso. Y es lo que puede llegar a pasar en la Argentina con toda la gente que sacó los créditos suba. ¿Y a dónde van a terminar esas viviendas? ¿Terminarán en BlackRock y después estos muchachos los querrán alquilar en la Argentina a precio dólar? Claro, por eso, estas son las cuestiones, por eso yo creo que la estrategia del gobierno argentino es la correcta. O sea, primero, tener una estrategia con el Fondo Monetario Internacional que sea autónoma en virtud de la capacidad efectiva de recuperación de la actividad económica para tener crecimiento, pero primero pagar la deuda interna. La gente tiene hambre en muchos lugares. Nosotros implementamos 66.499 tarjetas alimentarias en la provincia del Chaco en forma inmediata. Hoy, plan remediar de 35 a 50 medicamentos para llegar a 6.000 millones de pesos de inversión, con un modelo que permite llegar a 8.000 centros de salud y a 14.000 botiquines. Eso es una política clara. La gente no podía comprar medicamentos, la gente no puede pagar la luz porque
estos fondos entraron y concentran la generación que tenían un subsidio de 4.000 millones de dólares, se apropiaron de un tarifazo excepcional a costa del hambre de nuestra comunidad, de nuestro Bueno, pueblo. después podemos hablar de que están por descongelar los servicios también, Alberto, en junio, ¿no? Hay que ver cómo se hace. No, por eso, ¿no? pero digo, es un drama. Lo que han hecho es una ingeniería perversa, en donde generaron un mega endeudamiento, fugaron capitales, concentraron aún más la economía y generaron inequidad y pobreza. Entonces, recuperar eso va a costar el esfuerzo que está costando. Ahora, yo creo que está muy bien encaminado el gobierno en este sentido. Primero, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sea con una visión autónoma de la Argentina. Segundo, que eso se traduzca también en un esquema de cooperación para que los acreedores privados claramente entren a un sistema de acuerdo que permita garantizar una reprogramación aceptable. Tercero, eso también debe disparar un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito que tienen que apalancar financiamiento en infraestructura para generar actividad económica y crecimiento y el empleo. Y a su vez también generar mecanismos de inversión en áreas estratégicas que es muy importante por la magnitud de los capitales que se necesitan, pero a su vez hay que hacer un acuerdo de precios y salario, porque hay una cuestión concreta, necesitamos recuperar. Primero... Bueno, hay que ver cómo hacen con la alimenticia, recién hablamos del tema ese. Es un tema... Bueno, hay que ponerse, hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema central que tiene la Argentina? Una enorme concentración económica y hay un problema básico de una actitud especulativa desde siempre. Cuando la demanda empieza a recuperarse y crecer, la oferta no crece en la misma proporción y se acumula capital por la concentración. O sea, Argentina tiene un problema serio de regulación de mercado. Bien, te va a hacer una pregunta Gabriela Pepe, ¿puede ser? Sí, Le damos pie, Gaby, dale. Buenas noches. Le quería consultar respecto de la cuestión de los tenedores privados. Justamente hay un primer mensaje del fondo para que los acreedores privados concedan una quita a la deuda argentina, pero también lo que se ve del otro lado es que fondos como BlackRock o Fidelity están armando una posición común para negociar con Argentina. ¿Eso cómo cree usted? ¿Cuál puede ser la perspectiva de negociación considerando el antecedente que tenemos, que es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, que finalmente la provincia tuvo que terminar pagando? ¿Hay posibilidades de que, la nación debería terminar pagando? ¿Hay posibilidades de default? ¿Cómo ve usted la perspectiva en esa negociación? Bueno, ahí tenés dos posiciones. Primero, legislación nacional, legislación extranjera. Dentro de la legislación extranjera, estos grupos tienden a ser extremadamente agresivos. Pero un acuerdo con el fondo puede posibilitar un mecanismo de acuerdo razonable que genere un mecanismo de enmienda a la posición original del bono, y eso te permitiría efectivamente reestructurar. Lo que es en legislación en nacional tiene un problema central, digamos. Muchos de esos fondos que vinieron a especular con el carry trade quedaron en el corralito de no poder salir después, y eso presentan algunas actitudes de carácter agresivo. Pero yo creo que el acuerdo básico de carácter general con el fondo puede inducir a un proceso de reestructuración muy razonable para los intereses de la Argentina, y eso puede inducir también a acuerdos más rápidos, porque el problema central es cuál es el tiempo del acuerdo. Un tiempo más extenso o más extendido en el tiempo tiene que ver con un sistema de canje que lleva a una negociación más compleja. Puede haber una negociación más rápida o menos rápida conforme a la actitud de ciertos acreedores. Bueno, le voy a hacer la pregunta a Gabriela, que está justamente en Casa Rosada, que está cubriendo constantemente lo que sucede ahí. ¿Qué se dice de la deuda, Gabriela? Bueno, que sin duda había, digamos, mucha confianza en lo que tenía que ver con el acuerdo con el fondo, que está muy avanzado y efectivamente lo vimos ayer, hubo un primer mensaje del fondo muy positivo, pero obviamente lo que más preocupa en este caso tiene que ver con los tenedores de bonos privados, ¿no? Hubo muchas señales del gobierno en estos días, incluso esta semana que estuvieron los representantes del Fondo Monetario Nacional Internacional en Argentina, justamente para lograr lo que finalmente fue ayer la declaración, ¿no? Esta declaración de el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cuando dijo, bueno, la cuestión de revisar la edad jubilatoria, que después en realidad hubo como, bueno, no es ahora, lo vamos a ver más adelante, pero sin duda eso es uno de los puntos que normalmente pide el fondo. Ahí también entra la cuestión del descongelamiento de las tarifas, ¿no? También hoy en Casa Rosada decían no hay intención de hacerlo en lo inmediato, pero son normalmente algunos de los pedidos que hace el fondo, lo mismo con la eliminación de la doble indemnización para los privados, que también tiene un límite en el tiempo, ¿no? Que va a ser 6 meses.
son cosas que normalmente pide el Fondo Monetario Internacional. La Argentina dio señales en ese punto, digamos, que el Fondo Monetario considera positivos, porque obviamente lo que nosotros estamos pidiendo, lo que el país está pidiendo es un plazo para pagar más adelante. Bueno, pero el fondo se quiere asegurar de que si nos da plazo, por ejemplo, 4 años, bueno, que en 4 años la Argentina tenga capacidad de pago, por supuesto, ¿no? Así que las expectativas en cuanto al acuerdo con el fondo son muy buenas. Los acreedores privados es obviamente lo que más complica. Ahora, vos te das cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? En los últimos días el gobierno lanzaba como frases que evidentemente la está pidiendo el fondo para poder acordar, y es casi que una extorsión. Cuando tenés semejantes gigantes tratando de negociar algo y vos no tenés mucho margen de maniobra, empezás a decir que podés subir la edad jubilatoria, empezás a decir que vas a descongelar la energía en junio. Todos estos son datos para que el tipo se vaya tranquilizando y empiece a dar algunas señales de que se puede acordar. Pero ¿sabes por qué terminamos en esto? Porque hay delincuentes que hicieron lo que hicieron durante el periodo anterior. Lo que vas a ver ahora es un documento manuscrito por el señor Luis Toto Caputo, manuscrito a mano, corregía cuántos dólares le iba a dar a un acreedor privado. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Claro, es un manuscrito que podría haber sido escrito en la servilleta de un bar o directamente en un cuaderno común. Acabo de saber el documento con el que Luis Caputo, ex secretario de Finanzas, se compromete a hacer el pago a un fondo buitre, y es el pago al buitre, te diría que más importante del mundo, uno de los más importantes del mundo. Este es el documento. Aquí este documento en inglés lo firman el 3 de febrero de 2016. Lo firma acá Luis Caputo como secretario de Finanzas con Ken Jones del fondo EM Limited. Y lo que dicen es que, sujeto a la aprobación del Congreso, lo que van a hacer es pagarle esta suma. Esas irregularidades sumadas a otras hacen que estén investigados Caputo, Quintana y otros funcionarios. Mario Quintana está investigado por la compra de varios bonos. Después tenemos otro documento en el que aparecen más funcionarios que están involucrados en esta investigación. Santiago Bausili también compra varios bonos, y Luis Andrés Caputo hizo negocios con Levax e hizo negocios diversos con los bonos. Todo esto está en manos del fiscal Federico Delgado, que hizo un pedido de indagatoria, pero de manera llamativa, después de un año hasta ahora, el juez Sebastián Casanelo no los llamó a indagatoria. Mirá. Alejandro, denunciaste negocios que hicieron funcionarios de Cambiemos con la deuda. ¿En qué consiste? Nos tomamos conocimiento de que unos auditores del Banco Central habían determinado que el ex ministro de Hacienda, Luis Caputo, el ex secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, cuando se largó la operatoria para los buitres, ahí hubo emisión de bonos, y ellos compraron bonos en pesos, en dólares, es decir, participaron de operaciones que por sus cargos no tenían que haber participado. A poco asumir, porque esto fue en el 2016, en abril de 2016, o sea, Macri asumió en diciembre del 2015, o sea, a los 4 meses ya se emitieron títulos y ellos compraban títulos. A esto se suma que Caputo, es decir, tenía Levac declaradas por 8.500.000 pesos, las vendió justo en el momento que el dólar estaba a 19 y de golpe, es decir, esa tenencia en Levac pasó a ser tenencia en dólares. Ahora, ¿podemos suponer que un funcionario no sabía lo que iba a pasar con el dólar? Acá hay todo un conglomerado, porque cuando se va la ley al Congreso para pagar a los buitres, entre los coordinadores de la operación había 2 bancos, el JP Morgan y el Deutsche Bank. Da la casualidad que en ese momento Alfonso Pratgay era ministro de Economía y había sido funcionario del JP Morgan. Y Luis Caputo había sido funcionario del Deutsche Bank y presidente de la filial argentina. Entonces, si vos has trabajado en 2 bancos importantes y cuando te designa funcionario público, elegís a los bancos en los que trabajaste, porque a Caputo le pagó el Deutsche Bank honorarios hasta el 2017, cuando era recontra funcionario público. ¿Pratgay y Caputo podrían haber elegido otros bancos? Por supuesto, pero no, estos fueron elegidos absolutamente a dedo. Por otro lado, una de las cosas que llama la atención de la discrecionalidad y la forma con la que se manejó esto es que en el proyecto, cuando fue al Congreso, había un reconocimiento de deuda de 842 millones de dólares
en un papelito que ni siquiera una A4, no sé si lo arrancaron de una agenda o algo, es decir, hecho a mano el reconocimiento de Caputo, firmado y sellado por él. ¿Qué consecuencias tenía? El papel decía, reconozco a favor de tal fondo buitre la suma de 800, como no tenían seguridad de si eran 842, 848, en el papel vos ves que ponen 842, Hunt 848. O sea, total, el pueblo argentino es el que en definitiva paga, entonces 6 millones más, 6 millones menos, no alteraba la decisión del ministro, ¿no? ¿Qué ocurrió judicialmente con tu denuncia? El fiscal Delgado pide la indagatoria de Caputo, de Quintana, esperando que el juez, Casanelo, lo llamara a indagatoria. Bueno, es como que la causa quedó definitivamente planchada. Es realmente impresionante lo del manuscrito de Caputo y haciendo negocios a un mes de haber asumido, ¿no? Tenían freno los muchachos, alguien ganó guita y me parece que hubo mucho de Macri en esto, ¿no? Totalmente. Principal responsable de lo que ha ocurrido en el país en estos 4 años, que hoy tenemos un gran desafío de poner otra vez la Argentina de pie, pero la verdad que lo que hicieron fue un desfalco y un saqueo generalizado. ¿Esto se va a investigar o no se va a investigar? Pero por supuesto la justicia lo debe hacer, porque la verdad es que hay una responsabilidad objetiva y las pruebas son contundentes. La justicia lo debe hacer y el Ejecutivo debe presentar estas pruebas, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso es un tema muy importante, porque esto es parte de lo que es necesario hacer para que la Argentina tenga realmente una sustentabilidad a largo plazo. Gracias, Jorge, por la Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a ver cómo fugaron plata la familia Macri para pagar coimas. Está aprobando la justicia algo que es realmente aberrante. Fugaron plata a Panamá y a Uruguay